Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este lunes 7 de febrero. Estrenamos semana y lo vamos a hacer recuperando la noticia de actualidad que ha sido durante la pasada semana, desde que la agencia EFE dio a conocer esa investigación que se sigue contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, por presuntas coacciones ante la persona de Juan Manuel Sosa, que hoy nos acompaña y con el que hablaremos en apenas unos minutos. De momento ya lo saludamos. Juan Manuel Sosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Enseguida hablamos con usted. Antes, y como cada día, vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, en una jornada en la que tenemos que mandar un saludo, y nos complace mucho, porque hace muchísimos años que nos conocemos, y en fin, ha habido muchísima relación profesional, a la que, bueno, sigue siendo para todos, y lo seguirá siendo toda su vida y ojalá durante muchos años, alcaldesa de La Graciosa, Margarita Páez Margarona, que hoy el Ayuntamiento de Teguise ha tenido a bien nombrarla en un pleno que ha habido, y que hablaremos del pleno por otra cosa, por los presupuestos, pero la ha designado hija predilecta de Lanzarote y La Graciosa. Así que, en fin, bueno, pues hija predilecta de Teguise, y la nomina justo a esa distinción. Así que, bueno, pues ojalá que salga adelante. Enhorabuena. Y ahora sí saludamos ya a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Merecidísimo nombramiento. Desde luego que sí. En una nueva jornada en la que hay novedades en relación a los protocolos COVID y todas estas cosas, porque esta semana, la que hoy comienza, va a marcar el fin, esperemos que definitivamente, de la obligatoriedad de llevar mascarilla por la calle. Que la quiere llevar la podrá seguir llevando, nadie le va a decir nada y ya no nos mirarán como bichos raros, como a veces mirábamos a un japonés que se paseaba por el medio de la calle con mascarilla. Sí, de hecho yo creo, la sensación que tengo es que a pesar de que se aparte esa obligatoriedad, ¿no?, muchísima gente creo que se sigue sintiendo más segura llevando la mascarilla, pero sí, es así, ya no nos podrán multar, entre otras cosas, por no llevar la mascarilla, siempre y cuando, ojo, porque hay excepciones, ¿no? Lo han comunicado esta mañana, el Ministerio de Sanidad se ha reunido con las distintas comunidades y han acordado efectivamente que ya no es obligatorio llevar la mascarilla en exteriores, salvo, y aquí vienen las excepciones, pues es un poco el sentido común, lo que hemos comunicado ya en anteriores ocasiones, si no se puede salvaguardar ese 1,5 metros de distancia, vale, o en eventos multitudinarios. O sea, por ejemplo, un carnaval de día, si lo hay, si no lo hay, si hay versión en Carnapáez y no versión Armando Santana, un bollón, un concierto, ahí hay que llevarlo, ¿no? La mascarilla. Lo veremos, pero en todo caso, siempre y cuando se formen esas aglomeraciones, evidentemente, y por tanto no puedes salvaguardar ese 1,5 metros de distancia, por sentido común, por lógica, pues evidentemente debes de llevar la mascarilla. Y además, otra de las cosas que se ha acordado, Jaime, también, es que se ha aumentado aún más digamos, los aforos en los eventos deportivos, en exteriores y en interiores. Venga, pues nada, eso ya lo iremos contando porque entrará en vigor el próximo jueves. Lo que sí están justamente estos días en plena campaña los representantes empresariales, los profesionales de las escuelas y de las asociaciones económicas, empresariales y demás, es justamente a cuenta del REF, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Ese reglamento diferenciador de la fiscalidad en Canarias con respecto al territorio nacional, y que hoy han estado en la Cámara de Comercio pues presentando esta campaña y divulgándola ante el empresariado local. Como decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, que engloba las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, bueno, es un reto que el colegio promueva este tipo de acciones y sobre todo que se localicen también en Lanzarote, porque entendemos que Lanzarote tiene que estar con la voz activa a nivel regional. Y de esa manera es lo que hemos hecho la semana pasada en las islas de Tenerife y Gran Canaria, y esta semana desde la isla de Lanzarote emitido en difusión para Fuerteventura también. Sí, el manifiesto es un informe técnico que tiene dos objetivos. Por un lado, demostrar que el REF es un cuerpo legislativo evolutivo que necesita transformarse y que esa transformación en estos momentos obedece a dos cuestiones principales: el volcán de La Palma y, en segundo lugar, discrepancias que siempre existe a la hora de interpretar los incentivos del régimen económico y fiscal de Canarias. Es una medida que va a afectar a todas las islas, pero indudablemente va a afectar a las islas que más dependen del sector servicio, como Lanzarote y La Graciosa.
Bueno, pues un asunto de actualidad en estos días y que afecta a algo de una de esas siglas que estamos acostumbrados a escuchar, que da la sensación de que nos pilla bastante lejos, pero nada más lejos de la realidad. La letra pequeña y cada uno de los artículos del REF inciden en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, aunque en principio nos parezca que no. Vamos a seguir hablando de dineros, de presupuestos, de economía, estas cosas tan bonitas, porque hoy Teguise, Paola, ha aprobado los presupuestos de 2022. Es el primer ayuntamiento que lo hace y eso pues es también, como dice el refrán, la fiesta la cuenta según cómo le ha ido a cada cual en ella. El Grupo Gobierno, Coalición Canaria, dice que son expansivos, generosos y demás. Eso dicen que son una calamidad. Sí, básicamente. Y que ellos tenían unos mejores. Sí, así es. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ambos de la oposición, decían estos días que son unos presupuestos, pues efectivamente, que no llevan a la esperanza, que son unos, decía el Partido Popular, continuistas, y muy opuesto a la opinión del propio partido de gobierno, que dice que son unos presupuestos expansivos, efectivamente, y esperanzadores. Con lo cual, bueno, eso lo veremos a lo largo de todo este año, pero en principio es el primer ayuntamiento, eso sí, hay que decirlo, que los aprueba, eso sí. Bueno, pues vamos a escuchar al alcalde hablando muy bien de sus presupuestos. Bueno, como prometió la ciudadanía, Teguise siempre empieza el ejercicio presupuestario aprobando sus presupuestos municipales. Es verdad que el año pasado tuvimos un hándicap con una sentencia que nos cayó terminando el año 2020, y es verdad que en este momento la oposición está nerviosa porque hemos hecho los deberes. Hemos hecho los deberes de aprobar un presupuesto expansivo, aprobar un presupuesto de reconstrucción social, aprobar un presupuesto en el cual contemplamos nuevamente una partida importantísima para seguir siendo el municipio que más planes de empleo saca, y aprobamos unos presupuestos en el que subimos la cultura, en el que subimos la educación, en el que subimos el deporte y en el que subimos la actividad social. Nuestro objetivo es darle calidad de vida al vecino de Teguise y por tanto yo creo que esa es la responsabilidad de este grupo de gobierno. Lógicamente otros piensan en inversiones, otros piensan en aquello que no hacen ellos para con Teguise, y nosotros estamos planteando un crédito, primera vez en 10 años que este grupo de gobierno va a pedir un crédito por aquello que no hacen otros hacia Teguise. O sea, la inversión no viene de fuera, el Cabildo nos tiene totalmente vetados y el gobierno de Canarias, pues no le digo absolutamente nada porque no se ha visto en 3 años una obra para este municipio. Bueno, pues el alcalde de Teguise con esas cuentas municipales que ya estarán ahora a información pública, al fin el trámite de los presupuestos, y en 10-12 días empezarán a ejecutar ya los dineros de este año. Y una de cultura, porque hoy, esta mañana, en Arrecife se han presentado pues un ciclo, Paola, de música clásica, de música culta, un ciclo que se podrá vivir dentro de unos pocos días y que traerá hasta la capital de la isla, hasta Arrecife, bueno, pues de esa música amable, agradable, música clásica en definitiva, ¿no? Sí, que yo creo que gusta a muchísimas personas, desde luego. Hay muchísimos gustos diferentes, pero sí que es cierto que este tipo de música siempre atrae a muchísimos espectadores y se ha presentado esta mañana en la Casa Y de parece que no, pero crecemos escuchando música clásica casi sin darnos cuenta, porque todos los dibujos animados, el ratón persiguiendo al gato, el correcaminos huyendo del coyote, siempre está ambientado con música clásica y educamos el oído a partir de ahí. Pasa que luego se nos olvida porque vamos, los impactos musicales de ahora son como bastante distintos y no me tiren de la lengua. Venga, pues vamos a ver esa presentación. Bueno, pues como bien saben, la ciudad vuelve a acoger a partir del próximo día 10 de febrero el ciclo de conciertos clásicos de Arrecife, que se prolongará hasta el próximo 18 de marzo. Se trata de la 6ª edición, que además viene este año cargada de talento, con un cartel de músicos internacionales procedentes de diferentes países de Europa, también de Estados Unidos, de Rusia, incluso de Canadá. Y el objetivo fundamental de este ciclo de conciertos, que ha ido consolidándose y ganando adeptos año tras año, es acercar la música clásica a todos los públicos. Como concejal me gustaría adquirir el compromiso de que en las próximas ediciones los conciertos se acerquen a los barrios, y les esperamos a todas y todos en el centro cívico, como dijo la alcaldesa, con el primer concierto que empieza el día 10. Bueno, contamos afortunadamente con un socio de honor, que es Josué Quiñena, que conoce a todos estos músicos
y él sabe de la dimensión que tiene la orquesta clásica, la difusión que necesita la música clásica en Lanzarote, en especial Arrecife, y evidentemente el ciclo está financiado por el Ayuntamiento de Arrecife. Nos ayuda también el Cabildo, porque nos ha puesto el piano, porque si no, no llegábamos. Y evidentemente también lo financian los músicos, porque son cachés desorbitados que en este caso pues han bajado simplemente para estar y ofrecer conciertos aquí. Bueno, pues ya les iremos contando el programa de conciertos en este caso. Vamos a iniciar conversación, como les decía anteriormente. Resaludamos ya a Juan Manuel Sosa, consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote y amante de la música, que además toca varios instrumentos y siempre gusta de escuchar ese tipo de música, por lo menos esta, no sé también sí otra. Señor Juan Manuel Sosa, doctor, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. De nuevo. Sí, precisamente para los que quieran aprender a degustar la música clásica, hace un poco de propaganda, pero bueno, Jaime Altozano en YouTube, que es un youtuber muy famoso, ahora mismo ha puesto en marcha un curso que es para aprender a degustar la música clásica. Sí, a un precio muy barato, 30 euros, 40 euros, donde transmite su afición por la música clásica y enseña cómo disfrutarla, cómo degustarla. Sí. Está bien. Bueno, pues de todas formas estaría muy bien que empezáramos a hablar de música clásica y de cultura, desde luego mucho mejor que mucho más entretenido que el tema que de las cosas chungas que vamos a hablar. Este fin de semana decía, el lunes voy a tener yo a Juan Manuel Sosa en la televisión, a una persona, y la persona me decía, qué buen médico ha sido. Dice, ha sido, me imagino esas cosas no se pierden. Sí. Ayer leía una entrevista en El País. Y se ocupan de ello los pacientes que incluso el sábado, por ejemplo, me llaman, oye, que tengo a mi hijo en el hospital, que le han dicho esto, ¿tú qué opinas? Es un teléfono, mi teléfono es un teléfono muy conocido por todo el mundo, y aunque no estoy pasando consulta últimamente por el tema de que estoy en servicios especiales, pero sí, es raro el día que algún amigo, algún conocido, algún antiguo paciente no se ocupa de recordarme que eso lo voy a llevar toda la vida. Qué buen médico ha sido y sigue siendo, porque eso no se quita, ¿no? En todo caso, este fin de semana leía en El País una entrevista a un cirujano de 83 años que sigue operando, tremendo, ¿no? Un tío muy famoso. Bueno, claro, todo esto sí que viene a colación, porque después de una carrera tan dilatada, ¿no? De labrarse un prestigio, 40 años de labrarse un prestigio como médico y demás, que ahora traten de arrastrar el nombre suyo, ¿no? San Ginés y compañía, que es tránsfuga, que es indigno, cobro indebido. Eso no es plato de buen gusto, me imagino, ¿no? Bueno, si no fuera porque retirarme en este momento sería darle la razón a todos estos que tratan de vilipendiar y quitarle a uno, bueno, pues un poco lo que uno se ha ganado con el trabajo a lo largo de tantos años. Si no fuera porque sería darles la razón, es que la verdad es que volvería de nuevo otra vez a sentarme tras el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, voy a esperar por lo menos un tiempo, porque desde luego no es era mucho más agradable, bueno, palpar una barriga, escuchar un corazón, darle un tratamiento a una persona y que te viniera a los pocos días y que te dijera muchas gracias, descanso mejor, como mejor, la presión se me ha normalizado, no me duele la cabeza, muchísimas gracias, ir por la calle y que te saluden con afecto y con cariño. Es otro tema muy diferente a las ingratitudes que se lleva uno en esta otra profesión. Usted denunció en mayo de 2021, se ha conocido ahora, usted le podía haber divulgado porque hemos hablado varias veces a lo largo de este tiempo, en otros medios de comunicación también, pero se ha conocido ahora, no se sabía nada de eso. Denunció que en mayo de 2021... El 13 de mayo. 13 de mayo de 2021, Pedro Sanginés, en el domicilio de Pedro Sanginés, frente al castillo de San José, que al parecer ese hombre vive allí, le intentó coaccionar, mostrándole en un ordenador una demanda que al parecer había preparada contra usted y amenazándolo con divulgarlo en medios de comunicación, El Mundo, El Confidencial, si no dimitía en el pleno del Cabildo que iba a tener lugar el día 14. ¿Esto es así? ¿Esto es correcto? Sí, más o menos lo es. Es cierto que ese día fui citado por la tarde en su domicilio, acudí, bueno, y se me enseñó en una pantalla, en un ordenador, un supuesto escrito de unos 4 folios más o menos, 4 folios y pico,
aparentemente, yo no entiendo de jurisprudencia, es un mundo que no conozco, pero bueno, aparentemente aquello estaba muy bien argumentado jurídicamente, pues de una serie de errores, delitos, supuestos delitos que yo había cometido, cobros de sueldos ilegales, etcétera, etcétera, bueno, y que se me amenazaba con no presentar una querella judicial y además una campaña de difamación, como sí ha sucedido en ciertos medios informativos. Bueno, yo después de leerlo, yo dije que aquello no era cierto, que aquello no era cierto. Claro, si en ese momento se te dice, bueno, pues te vamos a denunciar por eso, piénsatelo, bueno, uno se lo toma, pero cuando te dicen que tienes 15 horas para presentar tu dimisión inmediatamente como consejero del Cabildo, en ese escrito se te iban a pedir de 2 a 6 años de cárcel, una devolución de 85.000 euros, por cosas que tú sabes que no son ciertas y que no han sucedido así, y además se te pide algo que, como es que presentes la dimisión para cambiar el gobierno de una isla, bueno, pues te entra el miedo en el cuerpo, uno se siente coaccionado, indefenso ante estos poderes, bueno, inmediatamente lo único que se me vino a la mente fue buscar el amparo y la ayuda de la justicia. De la policía. De la justicia. Ah, de la justicia, perdón. Sí, de la justicia, exactamente. Inmediatamente. O sea, usted sale de la casa de Pedro Sanginés, ¿le dice en ese momento asustado, algo? Completamente asustado. Pero le dice a Pedro Sanginés, me lo pensaré, radicalmente no. Ya veré qué hago. A ver qué hago. Fue la respuesta, ya veré qué hago. Y de ahí me fui a llamé a 2 amigos, les comenté lo que me había sucedido, me dijeron que revisara la documentación, me fui a mi casa, estuve hasta las 2 de la madrugada revisando todos los papeles, mis tomas de posesión, mis escritos, todo, leyéndolo y releyéndolo para confirmar, y bueno, que aquel escrito que se me había enseñado no se correspondía con la realidad. Te diré que me sirvió para tirar los papeles que tenía de los recibos de agua, luz, etcétera, hacía 10, 15 años y los de haber comprado ni perdido y 100 cosas más. O sea, hice una limpieza de papeles esa noche. No hay mal que por bien no venga. Sí, ¿no? después, y ya como a las 2 y pico de la mañana, ya después de comprobar aquello, me dije, no, esto no puedo dejarlo así, porque lo que se me está pidiendo, no es vamos a dejarlo y ya veremos, no. Hay que tomar medidas ya. Claro. Ya era una consecuencia. Me levanté temprano, preparé un escrito y lo entregué en el juzgado de guardia. Y yo he permanecido en silencio, esperando, bueno, cómo evolucionaba eso y cómo lo juzgaba su señoría, en silencio, callado, aguantando todo lo que ellos dijeron que iban a hacer, o parte de lo que iban a hacer, que era una campaña completa de difamación en todos los medios insulares y regionales. Como así ha sido, ha habido medios afines que han estado todos los días, hasta mitad de diciembre, todos los días insultándome, diciendo que estoy cobrando ilegal, bueno, de todo. No, yo un poco también, para que nos comente un poco el recorrido de todo esto, Pedro Sanginés, en el último comunicado que hacía defendiéndose de esa denuncia que le ha puesto, decía pues que usted no tenía pruebas básicamente para comprobar esos hechos. Preguntarle un poco cuál es la respuesta de usted ante todo esto, porque se reabrió el caso, lo sabemos, no sabemos si por aporte de pruebas o por qué, pero el caso es que Pedro Sanginés dice que esto es como una huida hacia adelante y que no tiene pruebas para demostrarlo. Bueno, como tú comprenderás y me vas a perdonar, las pruebas que existen, sí, por supuesto, ante su señoría, ante quien las voy a mostrar o las he mostrado, cuando ya pase todo, cuando ya su señoría se pronuncie, bueno, pues ya se verá qué pruebas se han aportado. Vamos a esperar a que su señoría juzgue si las pruebas aportadas son suficientes. ¿Cómo llega usted a casa de Pedro Sanginés? Es decir, porque Pedro Sanginés argumenta que efectivamente reconoce que estuvo en su casa, pero que no le mostró ninguna demanda, etcétera, etcétera, sino que simplemente era para decirle algo que le podía haber hecho por teléfono. Oye, te hemos echado del partido hace 5 días, reincorpórate, eso claro. Con una llamada suficiente. O incluso te vamos a denunciar. Lo que sea.
pero que correspondería... O no estás legal o algo así. Pero que Pedro Sanginés no pinta nada en Coalición Canaria, me refiero legalmente, entonces quiero decir que Coalición Canaria tiene sus órganos, una secretaria general, un secretario de organización, para decirle, Sosa, reincorpórate, nos hemos equivocado, al abrirte expediente, reincorpórate hacia nosotros. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pero ¿cómo llega usted a casa de Pedro Sanginés? Es decir, ¿quién hay avisos antes? ¿Le mandan WhatsApp? ¿Le llaman por teléfono? Bueno, llevábamos varios días, no, meses, algunos meses, semanas, nos habíamos tenido algunos encuentros, se me había pedido que diera marcha atrás, yo había tenido solicitudes de algunos miembros de Coalición Canaria de que se querían reunir conmigo, y bueno, y en una de estas, ante uno de estos mensajes, bajé al piso bajo donde está Coalición Canaria en el Cabildo y le dije a Pedro Sanginés, no me quiero reunir con nadie, de fuera de la isla, ni mucho menos. Si alguien quiere trasladarme algún mensaje, me lo das tú directamente en presencia de Óscar Pérez. ¿Fue usted quien dijo que estuviera presente Óscar Pérez? Sí, que estuviera presente Óscar Pérez porque, bueno, es de la gente de Coalición Canaria una de las personas con quien me une una cierta cordialidad y prefería que estuviera al delante ante cualquier tipo de conversación de este tipo que suelen ser bastante tensas a veces, ¿no? Entonces, bueno, pedí que estuviera Óscar Pérez. Y recibo, bueno, pues un WhatsApp invitándome a que fuera a su casa para tener una reunión con él y con Óscar. Ajá. Y yo, pues voy en mi Toyota de color verde, le dije que yo no sabía dónde era exactamente la casa, que sabía más o menos, pero no qué casa, qué número. Óscar te espera allí donde están los containers. Yo aparqué mi coche, Óscar me estaba esperando, fuimos a casa Pedro y se mantuvo esta charla y nos marchamos Óscar y yo juntos. Y una vez que... Yo en mi Toyota y él en un Mercedes tipo A. Y una vez que sale de esa reunión y como bien usted dice, pues comenta con sus allegados, revisa toda la documentación oportuna y demás, y llega ese momento de ese pleno y usted pues no dimite, hace caso omiso a la supuesta denuncia y no dimite, a partir de ahí Empieza la tremenda campaña mediática, varios medios afines de comunicación, todos los días, y hay constancia por supuesto de todo eso, ahí están las hemerotecas, todos los días hasta casi finales de diciembre. No hubo ningún aviso más, ninguna palabra más, sino que directamente Coalición Canaria, desde que ve que usted no dimite... Emprendió esa línea. Y yo me mantuve completamente en silencio, sin responder a ninguno de esos comentarios en ninguno de esos medios. No consta aguantando ese chaparrón de agua fría. No consta ninguna demanda de Coalición Canaria hacia usted, ¿no? Yo no tengo conocimiento. Pues ya lo hubiesen llamado. Sí, me imagino. ¿Consta alguna sentencia, alguna resolución judicial, alguna resolución administrativa, un documento, algo donde se diga que usted ha cobrado indebidamente algún céntimo de las instituciones públicas? No, ninguno. Vamos a ver, para que lo entiendan un poco los oyentes, cómo funciona esto. Yo soy funcionario, de los pocos que quedamos ya dentro de la Consejería de Sanidad. O sea, yo dependo de Función Pública, que por una serie de convenios tiene una serie de funcionarios trabajando para el Servicio Canario de Salud. El Servicio Canario de Salud, la Consejería de Sanidad, tiene un jurista que es el que se ocupa de llevar los problemas y los temas de los funcionarios que trabajamos para el Servicio Canario de Salud. Porque el personal del Servicio Canario de Salud no son funcionarios, son estatutarios fijos, interinos, etcétera, etcétera. No son funcionarios de carrera como los pocos que quedamos. Aquí en la isla quedamos 2 o 3 nada más, por ejemplo. Bien. Cada vez que alguno de los funcionarios, que somos funcionarios del Servicio Canario de Salud, queremos hacer alguna acción, dígase pedir unos servicios especiales, una comisión de servicios, unos permisos retribuidos, una baja de algún tipo, cualquier tema de esto, nos ponemos en contacto con ese servicio que tiene la Consejería de Sanidad. Oye, quiero pedir unos servicios especiales, mira, quiero cogerme 2 meses de asuntos propios, entonces me dicen, le mando la instancia para que sepa cómo tiene que hacerlo usted y la entrega en su propia gerencia de su isla. O prepara la instancia y nos la manda a nosotros para pasársela a Función Pública. O nos manda tal documento, tiene que aportar estos 3 documentos que le enviamos relleno y se tiene que acompañar pues, de una fotocopia de su solicitud al presidente de su cabildo o al secretario de su cabildo o a su... Entonces, cada vez que nos movemos, o yo por lo menos lo hago, cada vez que me muevo y hago alguna actividad, bueno, pues
lo comunico a los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, que tiene función pública allí destacado. Igual que, por ejemplo, cuando un trabajador se lesiona y sufre alguna enfermedad, etcétera, y el médico de cabecera le da la baja, eso pasa al inspector médico. El inspector médico no pasa consulta, el inspector médico resuelve los problemas y las dudas que los médicos tenemos acerca de la situación legislativa de las personas a las que les damos una invalidez temporal. Y es quien decide si va a ser permanente, temporal, si procede, si no procede. Se comunica el inspector con nosotros para decirnos lo que tenemos que hacer. Pues lo mismo sucede en la Consejería de Sanidad. Existe un servicio jurídico que tiene función pública para resolver eso. Y yo me llevo por función pública. Si a mí función pública, cuando yo pido mi servicio especial, me dice, haga esto, esto y esto, acompáñelo de este y de este documento. Quiero decir que, en fin, a lo largo de este año y largo, año y pico, que está usted en esa situación, algún jurista, por muy lerdo que uno tenga la impresión que son en el Gobierno de Canarias, no es mi caso, alguien tendría que haberse dado cuenta de algo. Claro. Y al contrario, han respaldado cada vez... Claro, yo he actuado, según me han dicho los juristas del Servicio Canario, que la Consejería de Función Pública tiene dentro del Servicio Canario. Que esto, claro, que me la cuelen a mí, pues me la podrán colar, pero a todo un Gobierno de Canarias... Imagínate que un mes me llega la mitad del sueldo y no me llega la otra mitad. No, me pagan 500 euros y no me llega el resto. Oye, pues inmediatamente me pongo en contacto con este servicio. Me ha pasado esto. Haga una reclamación en estos términos y lo presenta o en sugerencia o nos lo manda para acá. Usted siempre ha cobrado, nunca ha dejado de percibir el sueldo. No, es que cabe recordar, hubo un comunicado de Coalición Canaria, que ya lo comentamos aquí un día, diciendo que hasta tal había dejado de cobrar el sueldo. Había dejado de cobrar el sueldo. No fue así, ¿no? Circuló otro bulo diciendo que me había vacunado precozmente, sin que me correspondiera también, estuvo circulando. Han circulado algunos bulos que se han ido desmontando todos y demostrando que no eran ciertos. Este es otro más. Ese es uno, y el otro es que siguen diciendo firmemente que usted es tránsfuga. Bueno, vamos a ver. Lo que ha dicho el señor secretario del Cabildo es que el procedimiento de expulsión que puso en marcha el grupo del Cabildo de Coalición Canaria, el procedimiento es correcto. Yo ante eso he presentado una solicitud de medidas cautelares en el juzgado, porque yo tengo otros motivos para decir que es que yo no estaba. Yo no pertenecía a Coalición Canaria, yo pertenecía a una coalición que públicamente en los medios informativos, en todos los medios informativos y en la propia página web del Cabildo decía que el número 5 del Ayuntamiento de Arrecife y del Cabildo de Lanzarote, el número 5 eran por la coalición que se había formado entre Sam, Borondón y Coalición Canaria. Por lo tanto, yo no pertenezco además a Coalición Canaria desde 2014. Una última cosa, señor Sosa. ¿Le dijeron por qué querían que dimitiera usted? Bueno, es lógico. Si yo dimito, corre la lista. Sí, no, eso es así, claro. Tienen el número suficiente para haber presentado una moción de censura contra doña Dolores Coruja y cambiar el grupo de gobierno del Cabildo. En la pasada legislatura, yo soy antimoción de censura en la pasada legislatura, igual que me lo pidió el propio PSOE, me lo pidió Podemos, me lo pidió don Benjamín Perdomo, que firmara una moción de censura para hacer un cambio. Yo me negué. Yo me negué. Gracias a que yo me negué, pudo seguir gobernando don Pedro Sanginés y Coalición Canaria. Le dio el apoyo. Ahora lo que he hecho es también negarme ni a entregar mi acta ni a firmar mociones de censura. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es trabajar para que se haga una residencia anciana, para que se transfiera a un hospital al Servicio Canario de Salud, para que se amplíen. Claro. En los juegos políticos no me gusta. Pues Juan Manuel Sosa, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y contarnos algo de lo que se pueda contar, porque está todo bajo investigación judicial. Decir simplemente, si me perdona, sí, por supuesto, Jaime, que esto no es nada agradable, que esto realmente es incómodo de llevar y que si desde luego uno recurre a la justicia es porque uno piensa que ya no le queda otra alternativa y se siente uno con una sensación de indefensión que lo lleva a coger y ir a la medular con un escrito. No es nada agradable, no es ir a un bar a tomar copas. Claro, porque es que precisamente mucha gente lo achaca desde fuera, porque estamos acostumbrados
desafortunadamente a juegos sucios en política, ¿no? Entonces mucha gente como que lo mete todo en ese mismo saco, pero usted ha argumentado que realmente se sintió, en fin... con mucho miedo, y lo reconozco, o sea, yo reconozco que salí con mucho miedo, porque aquel escrito jurídico que se me pidió que leyera, aparentemente estaba bien argumentado por un jurista, y la verdad es que te entra el pánico, aunque tú sepas que las cosas no son así. Claro, la argumentación jurídica, tú dices, oye, esto está feo, hasta que llegas a tu casa y te pones a comprobar todos los papeles que tienes y ves, y entonces te das cuenta que no, dices, oye, no, esto tengo que pararlo. Te has metido el miedo en el cuerpo. Pero el otro día... Y el miedo, mira, yo no pisaba el juzgado desde hacía unos 10 años con motivo de la boda de mi hijo. Pues ya me dirás. ¿Y por qué? Es que el otro día lo comentábamos, ¿tiene algún porqué, alguna explicación que le pidieran que dimitieran un pleno del 14 de mayo cuando el Cabildo celebra plenos no cada 10 minutos? Pero... Era para que en ese pleno, que en el pleno del día 15 creo que era, que 15, yo dimitiera el 14 para que en el pleno del 15 se hiciera efectiva de mi dimisión para poder presentar rápidamente, pues, me imagino, una moción de censura rápido, no sé. Había acuerdos previos, no sé, eso estaba... Sí. En fin, porque claro, luego fueron las fechas que cayó Arrecife también, ¿no? Que era una... Sí. Vale. Ya vemos cómo ha ido caminando esto, ¿no? Sí. Pues Juan Manuel Sosa, muchas gracias por el relato. Y desde luego, una de sus amenazas sí que la han cumplido. El desprestigio y deterioro de mi prestigio público en todos los medios posibles de comunicación que han podido. A mí me han llamado pues amigos de Sevilla, amigos desde Madrid. Bueno, para mí no es agradable que mis hijos se tropiecen a un amigo y digan, oye, mira lo que dicen de la prensa de tu padre. Eso ha sido bastante molesto. Pero aún así, yo he permanecido en silencio, esperando y confiando en la justicia y en sus señorías. Bueno, pues por si le queda consuelo, esa persona del fin de semana dijo, qué buen médico que es. Bueno, sí, mucha gente me lo dice. No, mira, al menos Fernando, todo el mundo le ha llegado. Afortunadamente eso lo vivo. Te puedo decir que el día 24 que fui a almorzar con mis hijos a Costa Teguise, que vinieron a pasar la Nochebuena conmigo, saliendo de un restaurante en Costa Teguise, había dos personas que además yo no conocía, sentadas, fumando por fuera del restaurante, habían salido para fumarse un cigarro, y cuando pasaba al lado de ellos me saludaron, yo les saludé, les respondí a su saludo y me dijeron, señor Sosa, manténgase así, manténgase firme, que está con esto demostrando firmeza y honestidad. Muy bien. ¿Y usted qué les dijo? Y deja de fumar, que es malo. Bueno. Doctor, muchas gracias. Nada, a ustedes. Y muchas muy buenas gracias tardes. En fin, enseguida se incorpora Alberto Acosta para, hasta ahora ha sido la información que nos ha dado de primera mano Juan Manuel Sosa. A partir de ahora, también la interpretación y la opinión, que nos interesa mucho, añadir voces de fuera para ampliar un poco la mirada en torno a esta cuestión y a otras. Y antes, Paola, nos damos un salto por Tías, ¿no? Que han sido las fiestas de la Candelaria de San Blas. Son agradables también. Antes hablábamos de música clásica, ahora también de fiestas, que también vienen bien, con precaución. Pues el Ayuntamiento nos ha mandado un vídeo, un resumen de algunos actos que ha habido, así que lo vemos y enseguida se incorpora Alberto. No decir nunca una mentira.
Bueno, pues que bien se lo pasaron, sobre todo porque eso significa que han regresado y que están regresando las fiestas populares, que ya iba siendo hora. Paola me está haciendo que sí con la cabeza. Yo tengo mirada periférica, a veces está haciendo que sí con la cabeza. No he dicho que las verbenas hayan regresado, he dicho que las fiestas populares están regresando y eso es buena señal. Es buena señal, sí, además a mí me parece bien que nos regresen de momento las verbenas. Sí, Hay sí. muchas ganas, pero me parece muy bien que de momento nos regresen, que ya nos conocemos y ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Así Ahora es. que parece que la situación se está estabilizando. Ahora, bueno, pues vamos a saludar a Alberto Acosta, que se incorpora, viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas. ¿Habías hablado con el doctor Sosa, que hoy no he podido yo, he estado despistado? Sí. Bueno, En la radio hoy ha sido pues turné por todos lados y vale, también vale. en la destiladera un ratito, ¿no? Bueno, o sea que ya y te... les he estado escuchando atentamente yo ahí. Una pregunta ahora que no nos oye. ¿Coincide lo que ha dicho aquí con lo que ha dicho en la radio? Es sí. que es muy surrealista todo esto, porque al final la versión, que en fin, que no lo hemos dicho, porque a veces uno tiende también, siente vergüenza ajena y tiende a proteger a gente que no sabe ni lo que escribe, ni la gravedad de lo que escribe, ni cosas así, ¿no? Pero no hemos querido contar adrede que toda esta historia a Coalición Canaria Arrecife, que no tengo ni idea quién es el presidente o la presidenta del comité local y sencillamente ni falta que hace, ¿no? Cree que esto es un montaje de una agencia de noticias, ojo con esto, de una agencia de noticias, la agencia F, de un prestigio que jamás va a tener esa persona que piensa eso dentro de Coalición Canaria, aunque viva 10 vidas, ¿no? Y que han dictado, no sé si de Loli Corujo o algo así, en fin, me parece muy desafortunado y por eso le he hecho, y lo voy a decir así, el favor a Coalición Canaria en Arrecife de no leer ese absurdo y vergonzoso comunicado en el que se montan unas películas, ¿no? al más puro estilo sanginés, ¿no? En fin, ya está, no quiero hablarlo. Bueno, pero que en todo caso que... De todas formas... Que los hechos son los hechos, es que al De final... todas formas, recuerden, la Cueva de los Verdes era del Cabildo y no de Aría. Todos los que dijimos que aquello era una locura de Pedro Sanginés y que era una estupidez por parte del Cabildo que él gobernaba, pues éramos manipuladores, no nos enterábamos. Cuando tuvieron las primeras derrotas judiciales en la cueva, pues éramos unos manipuladores, hasta que al final 13 millones de euros le ha costado. Los que dijimos que solo a un tarado se le ocurre saltar una planta privada, pues, éramos unos manipuladores. Pues a 10 minutos de juicio oral está, ¿no? Claro, sí, está en juicio oral por prevaricación, pero al margen de que él sea el culpable penal, la planta la tuvo que devolver. Cuando dijo cuando dijimos también que era un disparate decir que la sentencia de devolución de la planta era inejecutable, pues éramos también manipuladores, tal. Ahora cuando lees las declaraciones del propio Pedro Sanginés, eres unos manipuladores, eres bueno, tal. a Sosa, en uno de esos escritos, lo recordábamos antes, a Sosa, en un comunicado, Coalición Canaria aseguró que este hombre ya no cobraba su sueldo. Los sueldos. Entonces, y no ha pasado nada, y eso no es política sucia, ni es una aberración, ahí quedó, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que el periodo de tiempo de Pedro Sanginés al mando de la política ha pasado a ser el periodo de un mundo paralelo. Entonces Pedro Sanginés vive en un mundo paralelo, ha imbuido a gran parte de Coalición, Coalición Canaria está secuestrada por Pedro Sanginés y a partir de ahí es un mundo paralelo. Entonces las declaraciones de él, dice, ¿es usted qué tal? No, es la Secretaría General, es tal igual. Bueno, pues eso no existe porque ellos dicen que no existe. Te lo mandan ellos, o sea, lo leen ellos y no son capaces. Entonces, pero con esta no es la primera vez. Todas las locuras que ha hecho este hombre en la presidencia del Cabildo de Lanzarote, cuando decíamos que el museo ese que le compró a la casa de la exnovia, que eso no se iba a poder abrir porque no estaba ni catalogado como, pues también era una manipulación y nunca se pudo abrir, es todo. Entonces, hay un momento determinado en donde la realidad, al principio Pedro Sanginés parecía un Haas, ¿no? Joven aunque sobradamente preparado, que se llamaba... Sí, Haas, es verdad. Los tiempos de antes, después... Paralelamente se ha ido dando cuenta de que es una persona que vive su realidad paralela y tal. En el caso de Juan Manuel Sosa hay una cosa que a mí me parece increíble, ¿no? Dice, no, es que ¿qué credibilidad tiene Juan Manuel Sosa? Pues supongo que algo más que Pedro Sanginés, que tiene 3 imputaciones por corrupción, coacciones, denuncias falsas y prevaricación. 3.
Y que dicen que cree que qué credibilidad tiene Juan Manuel Sosa por ser tránsfugo y por cobrar de manera indebida. Ambas cosas que no se han demostrado. No se han demostrado. En ninguno de los casos. Pero lo que tenemos claro es que este hombre ya tiene, la pregunta que te tienes que hacer es, oye, ¿y qué credibilidad tiene Pedro Sanginés, que está imputado en 3 causas por corrupción? Ya en 3. Sí, sí. 3, o sea, no 1 ni 2, en 3. Y después otra cosa, viendo las cosas que se dijeron de Juan Manuel Sosa, mucho paralelismo con los que se dijo de Manuel Cabrera, que según Manuel Cabrera, lo dijo el otro viernes en la emisora de radio, dijo que a él le llevaron también, le sacaron el expediente de demolición de la casa de su padre, de no sé qué, de un cuarto a peros que había hecho. Al día siguiente, los medios de comunicación de Juan Francisco Rosa, fíjense ustedes, los medios de comunicación de Juan Francisco Rosa quejándose por un cuarto de aperos, ¿sabes? Pero dices, esa son bodegatra, ya de coño. Bueno, pues dándole leña, Benjamín Perdomo con un tema de su familia que no tenía nada que ver con él, Sí, ¿verdad? Sí. Carlos Espino, que estuvo 10 años porque había saqueado, después no hubo ni procedimiento judicial. Porque no y la gente que se ha quedado en el camino, me acuerdo por ejemplo de Mónica Álvarez, Mónica que nunca Álvarez. se supieron las razones de las broncas y demás, ¿no? Pero visto cómo ha ido evolucionando la historia de este hombre, pero que al final, a Sosa lo comentábamos. Daniel Lasso el otro día en la radio, Sí, un sí. empresario que no es ni político, también amenaza. Perdón. No, iba a decir que al final del camino todo va encajando, ¿no? Las piezas se van poniendo en su sitio y no solo la justicia, sino que la vida misma, ¿no? Te va ubicando en el lugar exactamente que te corresponde. Y al señor Sosa, este fin de semana, ¿no? Se ha dicho, cuando una persona con la que hablaba, digo, voy a entrevistar a Juan Manuel Sosa el lunes, y me dice, qué buen médico ha sido, sigue siendo, ¿no? Pero me dijo, qué buen médico ha sido, no sé qué. De San Ginés no me encontraba nadie diciendo, qué buen, es que no sé de qué trabaja, ¿no? Qué buen no sé qué ha sido San Ginés. Qué buen cobrador de un sueldo. Y mira que me lo he entrevistado. Acuérdense veces, ¿no? cuando, por ejemplo, publicamos en La Voz de Lanzarote a Pedro Sanginés, que había ido a las Olimpiadas de los Bomberos en Sudáfrica, sí. El tío tirándose en paracaídas, allí de fiesta, cobrando todo manipulación. Pero que no es paracaidista, me refiero. Nadie me va a decir qué buen paracaidista Pedro San Ginés. No sé qué es. Pero que ha viajado, que es un tío viajado. No, vale, eso sí. Claro. Es un tío viajado porque durante los 10 años de presidencia estuvo más fuera que dentro. O sea que seguramente que es un hombre para el National Geographic. En fin, tú y yo... yo más que tú, por razones obvias, tenemos ya callos, ¿no? Y un poco chepa de la mochila cargada de cosas de tantos años para aquí. Paola, que acaba de empezar, ha estado dolida esta mañana, pero dolida. Dolida con este juego sucio de la política hacia los medios de comunicación, ¿no? Sí, porque... Decepcionada. Sí, decepcionada, porque creo que, a ver, como dice, a lo mejor es porque estoy empezando, ya aprenderé a vivir con ello, primera muesca, ¿no? pon una rayeta ahí. Primera. Pero sí, o sea, me parece, no sé qué palabra utilizar, pero fatal que pongan a los medios de comunicación como los ponen, cuando, repito, nosotros también publicamos las notas de prensa que mandaba Coalición Canaria precisamente en torno al caso Sosa, más de 20 notas de prensa, a pesar de que siempre decían lo mismo. Quiero decir, lo único que hacemos es informar de lo que está ocurriendo. Ya no es un medio que puedes decir, hay un medio que la tiene tomada con no sé quién y está todo el día tracatrá. No, la paranoia de Coalición Canaria en Arrecife, del señor o la señora que haya ideado eso, es que una agencia de noticias, la agencia EFE, que vamos, otra cosa no, pero EFE se habrá ganado un prestigio a lo largo de no sé ni cuantísimos años, que la agencia EFE monta una operación. Como si hubiera sido Reuters. Monta una operación para desprestigiar a San Ginés, que la agencia EFE no sabe ni qué es San Ginés, ni falta que le importa, como diría Morgan, el del Canarias 7. En fin, algo... Sí, es formas, horrible, Paola, y además... ¿sí? Estas mentiras, porque en el fondo la manipulación es del propio partido, que intenta engañar a la población para que la población crea que el que miente es otro. Crea un relato, o sea, el verdadero manipulador es el que lo da. Lo vas a ver a lo largo de, y perdona que me ponga en plan de abuelete de cebolleta, y va a ser grave, porque vas a ver a gente aquí, sentada contigo, haciendo entrevistas, que después firmen esas notas de prensa, sabiendo ellos que es una verdadera golfada y un insulto a tu integridad como profesional. Pero los vas a ver aquí sentados donde estoy yo, y le vas a hacer la misma entrevista. Y probablemente muchos de los que sacaron esa nota la conocían, y son gente que se siente aquí, que tal, y que después te dice, ya, pero tú sabes cómo es Pedro, teníamos que sacarla, y tú sabes cómo... Y entonces vas a vivir eso en el sentido de cómo es posible que determinados políticos o determinados partidos políticos se presten
a golpear la información, a Sí, sí, denigrar, bueno. a tal. Bueno, pues lo vas a convivir y se van a sentar aquí contigo Lo sé. sonriendo. Y además puedo pecar de ilusa y es así, pero bueno, ya iré aprendiendo y el caso es que las formas, y además lo siento en el alma, pero no es, hablo por mí y hablo por el medio de comunicación y hablo por los periodistas en general, habrá de todo en este mundo como lo hay en la política, pero no jugamos con la información, no nos inventamos nada y en este caso, pues muchísimo menos cuando se trata de temas tan delicados como este. Paola, y en cuanto al caso Sosa, creo que no vamos a juzgar que pueden parecer más o menos sucias determinadas estrategias políticas porque las ha habido durante toda la historia y más aquí en Lanzarote, pero creo que en el caso de Sosa la denuncia que hace, todo hablo presuntamente, si es así como él lo cuenta, son las formas, vuelvo a decir lo mismo, aquí no se discute que yo te pueda llamar y te diga, oye mira, eres la llave y te necesito y vamos a cambiar el rumbo y te necesito para gobernar y ponerme al frente y echar a estos de aquí. Perfectamente, aquí eso se ha hecho varias veces y repito, le podrá parecer más o menos sucio, pero es lícito. Ahora bien, es la forma de argumentarte y decirte, oye mira, esto es una denuncia, te voy a hacer devolver más de 85.000 euros, te voy a desprestigiar a ti y a tu familia, todo presuntamente, estoy hablando según la denuncia de Sosa. Que sea la llave o no y que yo te llame y te diga dimite y demás, bueno, podrá parecer más o menos sucio, pero es así. Pero son las formas en las que se hacen según argumenta Sosa. Bueno, y una simple apostilla, porque en el caso de Pedro Sanginés, es decir, si nos está viendo o alguien le hace llegar esta grabación, que puede ser Pedro Sanginés, campañas de esta casa, de esta empresa, hacia ti, 0. Campañas de ti hacia esta casa o los colaboradores de esta casa, contesta tú. ¿Qué vas a decir? Es que lo ha dejado más claro. No, es terrible, ¿no? El personaje que se pone. Yo tengo que decir, en todo el tiempo que llevo, yo creo que Jaime igual, todo el tiempo que llevamos en este negocio, en la información, nunca como Pedro, nadie tan... Entonces, la pregunta que yo me hago es si esto será probable y si siendo probable es delincuencial, eso no lo sé. Pero mira, Sosa no engaña a nadie. Sosa es lo que es, te gusta o no te gusta, hay gente que le tiene un cariño tremendo y hay gente que no le gusta, pero yo no he visto a Sosa engañar. Sosa dice, pues sí, yo soy de Nueva Canaria y he dejado tal. Al que he visto engañar es a Pedro. Si yo tengo que poner quién en la balanza, mía personal, quién está diciendo la verdad sobre este asunto, otra cosa es que sea delincuencial y que por eso lo tengas que condenar, o si en este país se permiten estas cosas y tal. Y si encima lo que me ha contado Sosa, lo he oído y lo hemos vivido en nuestras carnes 20 veces antes, que es tremendo, ¿no? Es que es eso, al final uno habla en base a la experiencia que tiene y lo que las personas le dan, ¿no? Hoy me han pasado, aprovecho para saludarlo a Maxi Ferrer, me han pasado unas fotos de hace del año 90, del año 90 hasta hoy, son 31 años. Fotos mías de 31 años con el micrófono de Antena 3, con el antiguo logotipo de la Antena 3. Y en ese año, en el 90, llevaba ya 5 currando de esto. Es decir, que llevo 36 años, las he visto de todos los colores, muy altos, muy bajos, muy guapos, muy gordos, muy feos, muy flacos, no sé cuántos. Y al final todo el mundo ha vuelto a lo que es, a trabajar en la vida, y yo sigo trabajando de la mía, que al final es esto, ¿no? Mal no nos ha ido, y la gente nos sigue queriendo y seguimos hablando y tal, ¿no? Bueno, pues que esto pasará y ya está. Y yo ya no seguiré contando mucho más porque ya espero jubilarme dentro poco, pero vamos. No le dé mayor importancia. Que no, pero... sí, totalmente de acuerdo, otra golfada más. Lo hilaba por eso, ¿no? Porque al final, pues tantísima experiencia uno lleva conociendo quién te dice la verdad, con quién puedes contar, con quién no, de quién te puedes fiar. No hace falta que haya jueces que te digan este sí, este no, este tata. Sí hace falta que haya jueces para que aparten del camino a los golfos y a los corruptos y a los no sé qué, que ya ha pasado en la política de Lanzarote y veremos a ver si sigue pasando. Y me imagino que pues seguirá pasando. Bueno, ¿y en la destiladera, esas cosas algo más o qué? Bueno, sí, claro, hemos hablado de lo de Margarona, que la verdad que es una cosa bonita. Hemos empezado el programa saludando a Margarona. Sí, nosotros también ahí, la verdad que es una maravilla lo de Margarona y esa Lanzarote y la Graciosa,
cuando la gente no lo sabe, pero para que se hagan una idea, cuando yo me quedaba sin perras en La Graciosa, no mi padre porque fuera mi padre, los padres de Arrecife o de tías... No había Bizum. No había Bizum, te llamaba Margarona, dale un bocadillo al chinillo mío que se ha gastado las perras con los amigos y tiene que venir para acá, lleva sin desayunar, son las 3 con el barco, y Margarona te hacía el bocadillo y tal, era otra isla, también una mujer también muy entrañable de allí, Enriqueta, que mujeres que eran patrones en tierra, ¿no? Es que La Graciosa ha sido un matriarcado siempre. Patrones en tierra, tías, mujeres duras, pero a su vez cariñosas, buenas mujeres. Me acuerdo cuando empezó el ludismo y ¿qué pasa? Que en Lanzarote ya no se venden bañadores y tal, porque... No, es que Margarona tenía su carácter. Tenía una colección de cosas picaronas. Bueno, en su tiempo, ella lo habló y lo comentó, sí. Y Tomás Fajardo, que estaba en la tertulia, dijo que cuando tenían a chicos que se iban con la Marina y tal, igual, con el servicio militar, y a lo mejor los dejaban en Vigo y tal, llamaba ella directamente al almirante. Cuidado. Al almirante, ya que no estamos hablando de el capitán de corbeta, no sé qué, al almirante, o sea, al almirantazgo, para traerle el chico para La Graciosa, y se quedaban asombrados los comandantes aquí, que una tal Margarona ha llamado al almirante que tenemos un tío en no sé dónde y que en el próximo barco que venga. O sea, eran cosas... Margarona es un personaje no ya de La Graciosa, es un personaje casi literario, ¿no? Es un personaje auténtico, ¿no? Como Pedro el Heiton Mararía o cosas de este tipo, ¿no? Que son personajes que son... Total. Bueno, de hecho aquí hicimos un pequeño reportaje cuando lo de la escultura o lo que quería... de las mujeres gracioseras. De las mujeres gracioseras, efectivamente, y ella nos hablaba también y decía el tema del trabajo que hacían las gracioseras, de subir y bajar todos esos caminos en aquellas épocas con las cestas en la cabeza. La verdad que es digno de admirar. Por cierto, hablando de La Graciosa, que es otra de las cosas, ya que empezamos el programa hablando de los presupuestos de TICE, que era el primer ayuntamiento que los aprobaba, otra de las cosas que achaca el Partido Popular a TICE es, dicen ellos, los 0 euros que destinan a la isla de La Graciosa. Dicen que el alcalde va mucho al Parlamento a pedir recursos para La Graciosa, pero que no destina nada. No sé si es así, le preguntaremos en todo caso al alcalde, pero es otra de las quejas del Partido Popular, de Nieves Arrocha concretamente. Por cierto, y una cosa que, si me permite, Jaime, acotar también, lo de la Casa del Miedo. Que el ayuntamiento pidiendo el cierre de la Casa del Miedo cuando es una concesión y después tu propia concesión le da para legalizarlo. Pero el cierre no es de la Casa del Miedo, es de la restauración, es decir, de la actividad que hacen como restaurante. Pero tú quitas el restaurante de la Casa del Miedo. Bueno, ellos verán si quieren seguir o no, pero bueno, que me lo han aclarado, me han pedido que lo aclare. Sí, claro, parece ser que es por un tema de chimenea y no sé qué. Pero eso es un poco como TICE con los teleclubs, ¿no? Claro. Porque ha habido denuncias de competencia desleal, es decir, un centro cultural, hablando en general, no conozco la realidad de la Casa del Miedo, pero así es competencia desleal, que es del ayuntamiento, el ayuntamiento le paga la luz, le paga el agua, le pone toda la instalación de cocinas, de comedores, no sé qué. Pues la asociación cultural o el teleclub saca a concurso la cafetería y demás. Así el riesgo es menor que si tú montas un restaurante partiendo de cero, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que la Casa del Miedo, yo nací en El Lomo, en la calle La Palma. Se han dado bocadillos toda la vida, vamos. Y que la Casa del Miedo es una institución, o sea, eso fue fundado por marineros, tenían su propia murga, mi tío Felipe, toda la vida allí. Entonces, claro, ver cerrado la Casa del Miedo, tú sabes que hay una parte que es competencia leal y otra parte que es la idiosincrasia del lugar, ¿no? Ver cerrado la Casa del Miedo me daría hasta cosas. Es que, claro, tú dices, probablemente, no lo sé, desconozco, insisto, si ha habido denuncias o no ha habido denuncias, porque aquello no había nada en el charco, y la Casa del Miedo ibas allí, te podías echar algo, y te daba por estar en el charco y tal. De repente se ha puesto de moda, venga, bares y restaurantes y tal, y la Casa del Miedo dice, pues yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, dar bocadillos, una tapita, platito de calamares, no sé qué. Pero de todos modos, y lo demás es que lo está vendiendo más barato. Han dado un plazo. ¿Dónde estabas cuando aquí no había nadie y nadie quería el charco, no? Totalmente. Le han dado un plazo de un mes al responsable para digamos que recopilar toda la documentación e información necesaria para poder... ¿Es una concesión tuya? Bueno, el tema es que lo que me ha comentado en principio la concejal Eli Merino, encargada del área, me dice,
Pues que en principio hay unos informes técnicos que le dicen que hay riesgos de determinadas cosas que pueden suceder, como pueden ser incendios y demás, que además también en principio parece que se ha cogido ciertas zonas públicas que no correspondían al suelo que se le cedió en su momento, y que bueno, que están intentando llegar a un acuerdo con el dueño y a ver qué es lo que ocurre, pero que lo que me dice es que evidentemente ella no puede ir en contra de unos informes técnicos que le argumentan que hay ciertos riesgos, ¿no? Yo no estoy entrando con Eli o con lo que sea. Hay una cosa que a mí me parece impresionante. Si yo te hago una sesión y lo que yo te hago en sesión no funciona por errores, o sea, ¿cómo el ayuntamiento puede hacer sesiones sobre cosas que tienen deficiencias técnicas? Es decir, es una cosa de locos, ¿no? O sea, es como, no sé cómo explicar. Pero ¿cómo deficiencias técnicas? O sea, quiero decir, que para lo que lo cedieron no habría problema, en principio. Bueno, pero es un restaurante, por lo que me dicen dentro del informe, yo estuve hablando con gente, dice que determinadas cosas que en teoría están previstas dentro, porque dentro siempre estuvo prevista la restauración, lo lleva estando toda la vida, pues dentro de eso pues tendrías que tener adecuaciones que tú tendrías que hacer. Claro, la concesión es tuya, no es mía. ¿Sabes? O sea, claro, pero, es como si alquilara, si alquilas un apartamento, ¿no? ¿Quién tiene que hacer la reparación del apartamento? Claro, pero una cosa es pues tener una plancha y una cafetera y demás para lo que comentábamos de tema bocadillos y cafés, y que al final es lo que ha estado siempre, y otra cosa es a lo mejor lo que en la Casa del Miedo siempre ahora se ha comido algunas puntillitas, siempre se ha comido sardinas, eso de bocadillos y cafetería, eso no es así. Venga, oye, que hablando de comer... Lo que es ilegal. La Casa del Miedo siempre... Jaime, yo recuerdo siempre las sardinitas, no sé qué. Exactamente. O lleva muchísimos años en esa situación y se viene a decir ahora. No sé por qué haber sido, ya nos lo contarán. Por cierto, hoy se ha producido, nos vamos ya muy rápidamente, en la rueda de prensa de la música clásica, donde se ha presentado el ciclo de conciertos, se ha producido un hecho ciertamente también curioso, y es que a la alcaldesa de Arrecife se le ha dicho, es un ciclo de música clásica en Arrecife, y le ha dicho a ver si hacen el favor ya de que Arrecife tenga su propio teatro, que no tiene, que lo único que hay en Arrecife es insular, y que tampoco nació con la voluntad de ser teatro, sino salió en salón de actos del Conservatorio de Música, que hubiese sido un excelente salón de actos, como se puede ver, pero que para teatro nos queda un poco corto. En fin, siempre nos quedará alguna carpa en eso que llaman recinto ferial, para hacer de gran auditorio, palacio de congresos, teatro y liceo de Arrecife. Pero que hubo un tirón de orejas, quiere decir, en medio de esa, de esa rueda de prensa. De eso debería darnos vergüenza ajena. De eso sí, que no tengamos, y no es la culpa del actual grupo de gobierno, como es natural, ¿no? Sino 30 años el gobierno de Canarias aquí, tocando el tambor para que la gente baile, y Arrecife abandonado de infraestructuras y de todo. Eso sí que es de vergüenza ajena. Bueno, Paula, hasta mañana. Hasta mañana, Jaime. Es así. Hasta mañana, yo prefiero la carpa. O así me lo parece. Tiene más romanticismo la carpa. Carpa preciosa, preciosa. Venga, hasta mañana. Gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nos vamos ya. Mañana volvemos. Mañana, si no cambia la agenda, nos viene a ver David Rocío, de Coalición Canaria, justamente de San Bartolomé. Y pasado, Miguel Ángel Jiménez, de Coalición Canaria, en Teguise. Y el jueves, Amado Vizcaíno, de Coalición Canaria, en Tías. Una campaña de la Semana Fantástica de Coalición Canaria. En fin, hasta mañana, ya nos conocemos todos.